Reporte 3. Ingeniería de Circuitos y Laboratorio por Anet Blando e Isabel Bustamante. Reporte de OPAMs. Primero voy a explicar cuáles son las partes del OPAMP. El OPAMP siempre va orientado de esta manera. El medio círculo que se ve a la izquierda indica la orientación que le tenemos que dar. Esto porque, cuando se tiene que realizar la polarización del OPAMP y también cuando se tienen que realizar las conexiones, necesitamos verlo de esta manera para no equivocarnos al momento de conectar algo en el circuito. Comenzando con el punto 1, que tenemos como offset null, este sirve para ajustar pequeños errores de voltaje en la salida cuando las entradas están en 0. Se utiliza normalmente para calibrar el OPAMP. Después en el pin 2 tenemos la entrada inversora. Aquí se conecta la señal que será invertida y si esta señal sube, la salida bajará. En el pin 3 tenemos la entrada no inversora. Esta se conecta a una señal que no será invertida y si esta señal sube, también lo hará la salida. Después en el pin 4 podemos observar que es la fuente de alimentación negativa o tierra y se usa en alimentación simple cuando es tierra. Y el pin 5 tenemos offset null, que igual que en el pin 1 se utiliza junto con este para corregir el offset de salida. Estos pines son los que nos permiten polarizar, por así decirlo, al OPAMP. En el pin 6 podemos ver la salida, que es Vout, donde obtenemos el voltaje amplificado. Depende de la diferencia entre las entradas. Luego en el pin 7 podemos ver que es donde se pone la fuente de alimentación positiva y que permite que el OPAMP tenga un rango amplio de salida. Y finalmente este pin 8 no se usa, no se conecta, pero al momento de crear estos OPAMPs es más barato poner el pin que quitarlo, pero este pin no se usa. ¿Qué es el OPAMP? Un OPAMP es un circuito integrado que funciona con señales de voltaje en corriente continua o alterna. Tiene dos entradas, una inversora y una no inversora, y una salida que entrega una señal amplificada según la diferencia de voltaje entre las entradas. En otras palabras, el OPAMP no amplifica una señal individual, sino la diferencia de sus dos entradas. La ecuación que lo describe es Vout igual a AOL por voltaje positivo menos voltaje negativo, donde AOL es la ganancia de lazo abierto del OPAMP, es decir, una ganancia muy grande, incluso de miles o cientos de miles. Y ¿cómo funciona internamente este OPAMP? Tiene tres etapas clave. La primera es la etapa diferencial de entrada, la cual compara dos señales y tiene alta impedancia, para no afectar el circuito anterior. Después viene la etapa de ganancia, en la cual se amplifica fuertemente esa diferencia de voltaje. La etapa que sigue es la etapa de salida, la cual entrega corriente a la carga con baja impedancia para controlar mejor otros componentes. Gracias a la estructura, el OPAMP es muy versátil y se usa en filtros, amplificadores, comparadores y muchos otros circuitos electrónicos. Práctica 10. Configuraciones básicas. Ahora que ya sabemos que es un amplificador operacional, vamos a ver algunas de sus configuraciones más comunes. Estas determinan cómo se comporta el OPAMP según cómo se conecten sus componentes externos. Primero tenemos el amplificador inversor. En esta configuración, la señal de entrada se aplica a la entrada inversora a través de una resistencia. La entrada no inversora se conecta a tierra. El resultado es una señal de salida invertida y amplificada. La fórmula es Vout igual a menos R2 sobre R1 sobre VA, por VA. El segundo es el amplificador no inversor. Aquí la señal se aplica a la entrada no inversora, mientras que la salida inversora recibe una retroalimentación desde la salida a través de un divisor resistivo. La salida tiene la misma fase que la señal de entrada, pero amplificada, y la fórmula es Vout igual a Vs por R2 sobre R1 más 1. Después tenemos a los seguidores de tensión o buffers. Este es un caso especial del amplificador no inversor, pero con ganancia unitaria. La salida es igual a la entrada, Vout es igual a Vein.
Su ventaja principal es que tiene alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, lo que lo hace ideal para aislar etapas en un circuito. Esto para no sobresaturar el voltaje que vamos a recibir. Después tenemos el sumador inversor, el cual se usa para sumar varias señales de entrada. Todas se conectan a la entrada inversora con sus propias resistencias. La salida es la suma de estas señales, pero invertida. La fórmula es Vout igual a menos R2 sobre R1 por VA más VB más VC. Después tenemos al restador. Esta configuración entrega como salida la resta entre dos señales de entrada y es útil cuando queremos comparar voltajes. La fórmula para este es Vout igual a R2 sobre R1 por V2 menos V1. Ahora sí, pasando a la práctica, lo que a mí me tocó hacer fue simular y construir en un protoboard lo que sería un amplificador inversor y un restador. Para el amplificador lo que tenía que hacer era buscar ciertas resistencias que me dieran una ganancia para yo poder observar VO y que V3 fuera un voltaje que fuera cambiando de acuerdo a la fuente y bueno, ir probando los valores en Vout. Para esto utilicé los siguientes cálculos. Utilizando las fórmulas previamente explicadas, calculé primero la ganancia del amplificador inversor. Esto pues utilizando las resistencias que en mi caso sería R1 de 10K y R2 de 22K, dándome una resistencia de 2.2. Esta ganancia posteriormente se multiplicaría por V3, que sería pues el valor que iríamos cambiando. También para calcular la ganancia en el restador, pues utilicé las fórmulas que teníamos antes, que es R2 sobre R1. Para este circuito R1 representaba 12K y R2 era de 10K, dándome una ganancia de 0.83. Entonces, bueno, para el restador, Vout tendría la ganancia por V3 menos VB. VB era lo que salía de la primer parte de la configuración del op-amp y esto pues se multiplicaba por V3, que en este caso para probarlo lo hicimos con 1, 2 y 3 volts. Estos resultados se presentarán más adelante. Aquí tenemos las simulaciones en las cuales pues bueno, podemos comprobar que si a V3 le damos valor de 1, nuestra ganancia pues efectivamente es de 2.2 para el amplificador inversor. Y en el restador podemos apreciar que es menos 3.55. Ahora bueno, en el armado aquí lo que podemos observar es lo siguiente. Bueno, aquí el caimán amarillo representaba al voltaje cambiante, que era en este caso V3. El caimán negro y el caimán rojo estaban polarizando nuestros op-amps y el caimán blanco representaba lo que era tierra en ambos circuitos. La razón de que haya más construcciones es que para esta práctica pues realizamos tanto mi compañera como yo las diferentes construcciones y así las decidimos poner. Y bueno, para los resultados, tanto los valores teóricos como los valores prácticos coincidieron, así como la simulación, como podemos ver en estas tablitas que coloqué en esta parte. Los siguientes circuitos van a ser el amplificador no inverso y el sumador inverso. Para calcular cuánto va a ser el voltaje que después vamos a medir, necesitamos ver pues la fórmula general de esa configuración del op-amp. Entonces aquí sale que el voltaje out o VO es igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 por el voltaje 3. El voltaje 3 aquí siendo el voltaje que le vamos a introducir manualmente al circuito. Justo la ganancia se calcula como la resistencia 2 sobre la resistencia 1 y aquí yo puse que la resistencia 2 es una resistencia que vale 22K y la resistencia 1 es de 10K, dándonos aquí un 2.2 de ganancia.
Eso significa que el voltaje 3, el que vamos a introducir, va a tener un valor de 2.2, o sea, lo vamos a tener que multiplicar por 2.2 y ese va a ser nuestro voltaje de salida. Para el sumador inversor, primero tuvimos un divisor de voltaje para tener otro voltaje para sumarle al voltaje 3 el voltaje que manualmente vamos a estar modificando. Para el voltaje del divisor de voltaje, pues teníamos que calcularlo para después tener la fórmula general que iba a ver cuánto iba a ser nuestro voltaje de salida. Entonces justo es 10K la resistencia que pusimos por 15, que es el voltaje que le vamos a introducir a ese divisor de voltaje, sobre la sumatoria de las dos resistencias que teníamos ahí, que era de 22K más 10K. Eso dándonos 4.687 de voltaje. Luego el voltaje, pues la fórmula general de ese op-amp es menos, porque hay que recordar que este sí es inversor, o sea, le va a cambiar el signo a lo que sea que nos dé de resultado, la resistencia 2 sobre la resistencia 1 por la sumatoria del voltaje del divisor de voltaje más el voltaje 3, el que vamos a estar modificando manualmente. La ganancia otra vez se ve como resistencia 2 sobre resistencia 1, que en este caso es 10K sobre 12K, es igual a 0.803. Bueno, 0.833333. Aquí es inversor, pero la ganancia siempre se pone en positivo, entonces pues la vamos a dejar con ese signo. Ya para la fórmula general que va a decirnos cuánto va a ser el voltaje de salida, es igual a menos 0.833 por el voltaje 3 más 4.687. Aquí están las simulaciones de ambos circuitos. Esto nos ayuda a ver que los cálculos son correctos y que podemos proceder a armar los circuitos. Aquí podemos ver el armado y los valores teóricos versus los valores experimentales que salieron después del armado, claramente. En la izquierda podemos ver que ahí está el amplificador o no inversor. Aquí justo le falta una resistencia, dado que la resistencia que falta está del lado del sumador inversor ya armado. El caimán amarillo justo representa el voltaje 3. El caimán blanco es nuestra tierra común. El caimán negro es nuestro voltaje negativo de 15 volts. Justo pues para alimentar los op-amps y que sirvan. Ahí también vemos un buffer y el sumador inversor. Lo que vemos es que también nuestros valores ya dentro de las tablas se parecen mucho a los valores teóricos. Lo que aquí falla es que, por ejemplo, en el amplificador no inversor, nuestra ganancia es de 2.2. Entonces, justo al multiplicar 1 volt por 2.2, vemos que pues nada más nos podrá salir 2.2. Pero en el experimental justo nos salió 2.23. Aquí justo el error es pues que no podemos tener más decimales con los cuales calcular un valor más preciso. Práctica 12. Proyecto. Guionómetro. Un guionómetro es un dispositivo que permite medir ángulos con gran precisión. Se utiliza en ingeniería, medicina, robótica o biomecánica para detectar el movimiento de una articulación o la inclinación de una superficie. Para que un guionómetro digital funcione correctamente, se necesitan procesar varias señales eléctricas muy pequeñas provenientes de sensores. Ahí es donde entra el op-amp. Se encarga de amplificar estas señales para que puedan ser leídas y analizadas por un microcontrolador o un sistema de medición. En este caso, nosotros las medimos con el multímetro. El sensor que usamos entrega un voltaje proporcional al ángulo. Para caracterizarlo, medimos el voltaje en distintos grados y promediamos los resultados. A partir de estos datos, obtuvimos una ecuación lineal que modela su comportamiento. BSG es igual a menos 0.0034
4G más 6.132. Esto nos dice que por cada grado que aumenta, el voltaje disminuye en 0.0344 voltios, empezando desde el 6.132 volts cuando el ángulo es 0. Ecuación del sistema. Queremos diseñar un sistema donde la salida vaya de menos 12 volts a 12 volts, en un rango de menos 120 grados a 120 grados. Usamos dos puntos para obtener la ecuación de la recta. Pout por G es igual a 0.1 G. Así, cada grado se traduce en 0.1 volts. Por ejemplo, 30 grados se convertiría en 3 volts. Ecuación del acondicionador. Ahora combinamos ambas ecuaciones, la del sensor y la del sistema. Despejamos el ángulo en función del voltaje del sensor y lo sustituimos en la ecuación del sistema. Vout por Vs es igual a menos 2.906 por Vs menos 6.132. Esta es la ecuación que implementaremos con nuestro circuito acondicionador usando op-amps. Esta ecuación se puede implementar en 3 etapas: un restador que reste 6.132 al voltaje del sensor, un amplificador inversor que multiplique por menos 2.906. Todo esto parte de un divisor de voltaje que fije este valor de referencia. Además de esto, ya para el final de la práctica también utilizamos un buffer, pero como este lo hicimos posterior a realizar los cálculos, solamente lo planteamos en el diseño final ya sobre el protoboard. Divisor de voltaje. Para obtener exactamente 6.132 volts a partir de una fuente de 15 volts, utilizamos un divisor resistivo. Calculamos el valor necesario para una de las resistencias y usamos una de 2.2 kiloohms como referencia. El resultado es que RA debe ser de 1521.24 ohms, un valor comercial muy cercano. Lo que nosotros hicimos fue poner varias resistencias en serie para poder llegar a este valor. Después tenemos el buffer, que se utiliza justo después del divisor. Su función es aislar estas etapas y evitar que el circuito siguiente afecte la precisión del voltaje fijado de referencia. Luego sigue el restador. El restador toma la señal del sensor y le resta el voltaje de referencia de 6.132 volts. Este circuito entrega la diferencia como una nueva señal que luego será amplificada. Aquí usamos los op-amps y las resistencias iguales para que el cálculo sea preciso. Finalmente tenemos el amplificador inversor. Esta etapa amplifica la diferencia anterior con una ganancia de menos 2.906. Esto convierte la señal y ajusta su escala para que cumpla con la ecuación final, que es Vout por Vs igual a menos 2.906 por Vs menos 6.132. Y listo, así logramos que el voltaje de salida sea proporcional al ángulo medido por el sensor. Y bueno, para la simulación esto es lo que más se acerca al circuito como tal que armamos. Podemos ver que tenemos varias resistencias en serie, las cuales pues nos ayudaron a llegar a la resistencia que calculamos. Y podemos ver también que, bueno, Vout nos da el resultado que tenía que darnos con 1 volt. Esto pues para verificar que funcione a la hora de armarlo y que coincida con los cálculos y con la parte final. Este fue el potenciómetro que nos dieron en el laboratorio para usar para nuestro proyecto. En la ranura que podemos ver arriba es donde vamos a poner una flecha que va a decirnos fácilmente cuál es el ángulo que estamos midiendo. Los cables que podemos ver aquí, ahorita como tal, pues los soldamos a las diferentes terminales del potenciómetro.
pero el que en verdad, no, pues ya inmovible es ese azul que vemos ahí. A lo que me refiero con inmovible es que ese nos va a dar el voltaje de salida que nos va a ayudar a medir el ángulo. Los otros dos son los que tenemos que poner tocando dos resistencias. Y justo durante todo el proyecto tienen que estar en ese mismo lugar para que nos sigan dando los cálculos que habíamos hecho pues antes, ¿no? Entonces, el rojo iba conectado a una resistencia de 2.2K y esa resistencia luego iba conectada a una fuente de voltaje de más 15 volts. O sea, la parte de hasta arriba de nuestro protoboard. Luego la amarilla iba conectada a una resistencia de 1K que luego iba conectada a tierra. Y eso ya no lo podíamos mover. Aquí lo que vemos es justo cuando íbamos a medir todo lo que vimos en la tabla anterior, que era de lo de voltaje de salida con lo de los grados. Esto justo para encontrar la ecuación del sensor que ya vimos antes en la presentación. Aquí también lo que hicimos fue ponerle los hoyos a la caja, patrocinadas por Under Armour. Justo pusimos que nuestro potenciómetro iba a estar en la parte de hasta arriba de la caja junto con pues nuestro transportador que pusimos. Y así fue como medimos el voltaje de salida para la caja. Aquí pues éramos nosotras midiendo todos los voltajes de salida con los grados para justo obtener la ecuación del sensor. Justo aquí lo que podemos ver es que nuestro multímetro rojo, o sea, el multímetro que mide lo positivo, está con con justo el cable azul que mencionaba hace rato, que es el voltaje de salida. Y nuestro multímetro negro aquí no se puede ver tan bien, pero si ves hasta atrás está hacia tierra. Así dándonos todo lo que necesitábamos saber de nuestro potenciómetro para poder seguir hacia las ecuaciones que nos iban a dar las demás cosas. Justo aquí es ya después de todos los cálculos, todas las ecuaciones, ya todo armado. Justo aquí, algo que justo tuvimos que cambiar por lo que veíamos que pasaba era que el potenciómetro necesitaba un buffer, porque justo veíamos que nos cambiaba demasiado el voltaje al ya ponerlo dentro de nuestro protoboard. Entonces, con esto en mente, justo tuvimos que, pues, analizar más a detalle por qué nos estaba pasando esto. Y justo ya vimos que pues en una de esas lo que necesitábamos era un buffer. Eso fue lo único que se cambió de nuestro diseño inicial y como podemos ver pues nos sale un porcentaje de error, pero es constante durante todos los puntos, aunque en algunos puntos nos sale que pues el voltaje que esperábamos obtener, o sea, los grados, por ejemplo, en menos 100 grados y en 100 grados nos salía exactamente 10 volts de voltaje. Bueno, 10.001 y menos 10.002. Y por esto pudimos ver que nuestras ecuaciones eran las que se debían, todo. Y también lo único que tuvimos que pues que añadir, que no era nada así como diferente a lo que podríamos esperar, era que le tuvimos que poner una caja de marcadores debajo al protoboard porque veíamos que los cables del potenciómetro se tensaban mucho cuando ya estaba cerrada la caja. Entonces, pues con esta pequeña elevación podíamos ver que los cables no se iban a tensar ni nada y nos iba, pues, más que nada mantenernos a nosotras tranquilas y pues así pudimos ver que nuestro proyecto fue exitoso.